Cuando pensamos en fósiles, la imagen que nos viene a la mente es de un animal que alguna vez existió. Sus huesos nos cuentan su tamaño, cómo se movían, qué comían e incluso cómo murieron. Desde animales que fueron aniquilados por otros de su misma especie hasta aquellos que pasaron sus últimos momentos luchando contra parásitos casi invisibles o incluso muriendo para defender a sus crías. Y es precisamente este lado oscuro de la prehistoria el que vamos a desenterrar hoy. Prepárate para conocer historias increíbles registradas en huesos fosilizados. Uno de los momentos más impactantes con un giro verdaderamente sorprendente ocurrió con el Oviraptor. En el corazón del desierto de Gobi, en Mongolia, los paleontólogos hicieron un descubrimiento que cambió todo lo que sabíamos sobre el enigmático Oviraptor. Durante décadas su nombre significó ladrón de huevos, ya que los primeros fósiles fueron hallados cerca de nidos. La interpretación parecía obvia: esos dinosaurios estarían robando huevos de otras especies. Pero la ciencia reveló que la verdad era muy diferente y mucho más emocionante. Un fósil extraordinario mostró a una hembra de Oviraptor fosilizada sobre 24 huevos. Su cuerpo curvado como un escudo, alas abiertas y brazos extendidos revelan el intento desesperado de proteger la nidada. 7 de esos huevos contenían embriones en estado avanzado, demostrando que no eran robados, eran sus propias crías a punto de nacer. La escena es tan clara que parece una fotografía congelada en el tiempo. Los huesos de las manos mantienen la misma postura que las aves modernas usan al incubar sus huevos, y las patas dobladas recuerdan a las gallinas y avestruces de hoy. Es un puente directo entre el pasado y el presente, mostrando que el cuidado parental ya existía hace al menos 75 millones de años. Los científicos creen que una tormenta de arena repentina o el colapso de una duna sepultó a la hembra en cuestión de minutos. Lo impresionante es que no huyó, eligió permanecer en el nido protegiendo a sus crías, aún sabiendo que eso le costaría la vida. Este fósil cambió para siempre la reputación del Oviraptor, de ladrón de huevos a símbolo de maternidad y sacrificio. También reveló que estos animales tenían comportamientos complejos de nidificación, con huevos dispuestos en círculos perfectos y largos periodos de ayuno durante la incubación, exactamente como hacen las aves actuales. Más que ciencia, este registro nos muestra el coraje de una madre frente a la muerte. En el mundo implacable donde la supervivencia lo era todo, esa hembra tomó la decisión más instintiva y al mismo tiempo más conmovedora: quedarse con su prole hasta el final. ¿Sabías que Brasil guarda algunos de los fósiles más impresionantes del mundo? Entre ellos está la historia de un verdadero gigante condenado a un final cruel: el titanosaurio, un coloso de casi 40 metros de longitud y 70 toneladas. Imagina la fuerza de más de 10 autobuses concentrada en un solo animal. Imponente, dominaba vastas llanuras, pero ni toda esa grandeza fue suficiente para salvarlo de un enemigo diminuto, invisible al ojo humano. Investigadores de la Universidad Federal del Rio Grande del Norte analizaron sus fósiles y encontraron algo perturbador. Tomografías revelaron huesos llenos de cavidades y túneles sinuosos, huellas de una infección devastadora causada por parásitos microscópicos que invadieron su torrente sanguíneo y corroían sus huesos desde dentro. El diagnóstico: una forma prehistórica de osteomielitis hematógena, enfermedad que hasta hoy puede ser fatal en aves. A cada paso, el titanosaurio sentía un dolor insoportable. Lo que antes eran movimientos firmes y majestuosos
peligrosos se transformó en intentos dolorosos de apenas mantenerse en pie. El depredador que lo mató no tenía dientes ni garras, pero habitaba en el interior de su cuerpo. Con el tiempo, el gigante perdió fuerza, tuvo dificultades para alimentarse y acabó incapaz de levantarse. Probablemente murió de agotamiento o inanición, quizá convirtiéndose en presa fácil al final, pero ya sin fuerzas para luchar. La ironía es cruel. Mientras muchos dinosaurios caían en batallas épicas, este titán fue derrotado en silencio, consumido por organismos tan pequeños que ni siquiera podían verse. Mucho antes de que el Tyrannosaurus Rex dominara el Cretáceo, otro depredador reinaba en el Jurásico, el Allosaurus. Ágil, fuerte con dientes afilados, era el terror de su época. Pero un fósil encontrado en Utah, Estados Unidos, demuestra que incluso este cazador podía conocer la derrota de forma cruel. El ejemplar apodado Big Al 2 llamó la atención por una lesión impresionante en la región pélvica, justo donde las patas se unían al cuerpo. El análisis reveló que la herida fue causada por el impacto de una espina de la cola de un Stegosaurus, un arma conocida como Tagomizer, capaz de perforar carne y huesos con un solo golpe. Lo más impactante es que el Allosaurus sobrevivió al ataque inicial. Evidencias en los huesos indican que vivió durante semanas o incluso meses después de la herida, pero esa supervivencia no trajo alivio. Cada paso era una tortura. El dolor le impedía de cazar, volviéndolo vulnerable al hambre y a las infecciones. El antiguo señor de la casa fue reducido a un sobreviviente debilitado, arrastrándose en busca de alimento. Este registro cambió nuestra visión sobre los Stegosaurus. Durante mucho tiempo vistos solo como herbívoros defensivos, en realidad eran combatientes formidables. Sus colas no eran simples escudos, sino armas activas, maniobradas con precisión letal contra cualquier amenaza. Y en este caso, el golpe fue certero. Alcanzó la zona más vulnerable de un depredador macho. El destino del Allosaurus Big Al 2 es un recordatorio de que en la prehistoria no había garantías. Incluso los mayores cazadores podían ser derribados por adversarios aparentemente más frágiles. La vida era un equilibrio constante entre ataque y defensa, y un solo error podía significar el final. Entre los fósiles más perturbadores jamás encontrados está de un depredador que vivió hace unos 75 millones de años, el Daspletosaurus, un pariente cercano del Tyrannosaurus Rex. Fuerte, imponente y con casi 3 toneladas, parecía imbatible, pero los huesos descubiertos en Alberta, Canadá, revelan que incluso los mayores cazadores no estaban seguros frente a su propia especie. El cráneo de este individuo muestra profundas marcas de dientes. Algunas cicatrizaron, lo que prueba que fue atacado varias veces en vida, probablemente en disputas por territorio, alimento o jerarquía dentro del grupo. La violencia entre estos animales no era la excepción, era parte de la rutina. Pero las marcas más brutales no tuvieron tiempo de cicatrizar. Mordidas profundas en el hocico y la mandíbula indican que tras su muerte, otro Daspletosaurus devoró el cadáver. Esas regiones eran ricas en músculos y tejidos nutritivos, y el caníbal buscó precisamente los trozos más valiosos. Lo más escalofriante es la hipótesis planteada por los científicos. El devorador pudo haber sido pariente cercano, quizás un hermano o incluso una cría ya crecida que antes dependía del adulto muerto. Ese detalle da al fósil un peso aún más macabro, mostrando que entre los tiranosáuridos ni los lazos de sangre ofrecían protección. Este caso cambió nuestra visión sobre los depredadores. Lejos de ser cazadores solitarios, los fósiles sugieren que vivían en grupos sociales complejos, pero peligrosos. Dentro de ellos, la convivencia podía ser tan arriesgada como enfrentar a cualquier presa. Al final, el destino de este gigante resume la esencia del Cretáceo: sobrevivir a cualquier costo. Y cuando la comida
comida escaseaba, hasta los mayores monstruos se volvían unos contra otros. Entre todos los fósiles descubiertos, pocos son tan dramáticos como aquel que registró una batalla congelada en el tiempo. En el desierto de Mongolia se encontró una escena única: un velociraptor y un protoceratops atrapados en un combate mortal, fosilizados exactamente en el momento de su lucha. De un lado, el velociraptor pequeño, ágil pero letal, con su garra curva en forma de hoz clavada en el cuello del adversario. Del otro, el Tropoceratops, un herbívoro robusto del tamaño de un gran cerdo que, aún sin ser depredador, luchaba con todas sus fuerzas. Su poderosa mandíbula sujetaba con firmeza el brazo del raptor, aplastándolo con brutalidad. La riqueza de detalles es impresionante. En los huesos del velociraptor todavía es posible ver marcas de los dientes del protoceratops, pruebas de que no se trató de un ataque rápido, sino de una batalla prolongada. El cazador intentaba desgarrar el vientre del herbívoro con sus patas traseras, mientras el protoceratops mantenía la mordida fatal. Era una lucha desesperada en la que ambos estaban decididos a sobrevivir y dispuestos a morir en el intento. Pero esta historia no tuvo vencedor. Mientras peleaban, una catástrofe natural lo cambió todo. Los científicos creen que el colapso repentino de una duna de arena los sepultó vivos. El resultado es un fósil impresionante que conserva en un instante eterno el choque de dos fuerzas opuestas, el cazador y la presa. Este registro es una ventana rara al pasado. Demuestra que por más feroces que fueran los velociraptores, la caza nunca fue sencilla. Cada ataque implicaba riesgos enormes y hasta los depredadores mejor armados podían encontrar un final sangriento. El protoceratops, aunque herbívoro, probó que hasta los aparentemente indefensos sabían luchar con valentía cuando estaban acorralados. Este fósil se convirtió en uno de los más famosos del mundo precisamente porque no cuenta solo cómo vivían estos animales, sino también cómo morían. Es la prueba definitiva de que en el pasado la supervivencia era un juego cruel y que muchas veces la muerte llegaba de forma tan repentina como implacable. ¿Y tú? ¿Cuál de esas historias te pareció más impresionante? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero mucho saber tu opinión. Si te gustó este viaje al lado oscuro de la prehistoria, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás las próximas historias.